El polvo todavía flotaba en el aire de Berlín cuando las primeras botas extranjeras pisaron las calles devastadas. Era abril de 1945, y el sonido de los bombardeos había dado paso a un silencio inquietante, roto solamente por el crujir de los edificios que aún se desmoronaban. En el sótano de un edificio de apartamentos en el distrito de Kreuzberg, Greta Hoffmann sostenía a su hija de 6 años. Anna, mientras escuchaba los pasos acercarse por las escaleras, tenía 32 años, el rostro marcado por años de guerra y privaciones, el cabello rubio recogido en un moño apretado. Su esposo, Franz, había caído en el frente oriental 2 años atrás, dejándola sola con Anna en una ciudad que ya no reconocía. Durante semanas, los rumores habían circulado entre las mujeres del vecindario. Los soldados venían y con ellos el inevitable horror. La propaganda que habían consumido durante años les había pintado un cuadro aterrador de lo que esperaba, especialmente de aquellos soldados de piel oscura que venían del otro lado del océano. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sigamos con la historia de Greta. La puerta del sótano se abrió con un chirrido metálico. La luz del día se filtró por las escaleras, y Greta apretó más fuerte a Anna contra su pecho. Junto a ella, otras 3 mujeres del edificio contenían la respiración. Frau Müller, una viuda de 50 años, susurraba oraciones en voz baja. Las hermanas Weber, Helga y Margarete, de 22 y 25 años respectivamente, se abrazaban en un rincón. Los pasos bajaron lentamente las escaleras. Greta cerró los ojos, preparándose para lo peor. Cuando los abrió, vio la silueta de un soldado estadounidense recortada contra la luz. Era alto, de piel negra, con el uniforme polvoriento y el rifle colgando de su hombro. Detrás de él, otros 2 soldados descendían con cautela. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en inglés, su voz profunda resonando en el espacio confinado. Nadie respondió. El soldado dio otro paso adelante y fue entonces cuando Anna, asustada por la tensión de su madre, comenzó a llorar. El sonido llenó el sótano como una alarma. Greta quiso calmarla, pero sus propias manos temblaban demasiado. El soldado se detuvo. Levantó las manos lentamente mostrando las palmas vacías. Dijo algo más en inglés, y luego, en un alemán torpe y fragmentado: no, hacer daño, solo ayudar. Se agachó lentamente, dejando el rifle apoyado contra la pared detrás de él. De su mochila sacó algo envuelto en papel. Lo extendió hacia adelante, manteniéndose a distancia. Eran galletas de chocolate, el tipo de lujo que Greta no había visto en años. «Para niña», dijo, señalando a Anna con una sonrisa gentil. Greta lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Este hombre, que según todo lo que le habían dicho debía ser un monstruo, estaba ofreciéndole comida a su hija con la ternura de un padre. Lentamente, extendió la mano y tomó las galletas. Anna dejó de llorar, mirando el paquete con ojos grandes y hambrientos. «Gracias», susurró Greta, su voz apenas audible. El soldado asintió. Se llamaba William Thompson, aunque Greta no lo sabría hasta días después. Tenía 28 años y venía de Alabama. Había dejado atrás a su propia familia, una esposa y 2 hijos, para pelear en una guerra que no había comenzado. Y ahora, en el sótano de un país enemigo, veía el mismo miedo en los ojos de estas mujeres que había visto en los ojos de su propia madre cuando los hombres del Ku Klux Klan pasaban por su vecindario. William y sus compañeros revisaron rápidamente el sótano, asegurándose de que no hubiera amenazas ocultas. Antes de irse, dejaron más provisiones: latas de comida enlatada, pan duro pero comestible y más chocolate.
No dijeron mucho más, pero sus acciones hablaron más que 1000 palabras. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Los soldados negros de la 92ª División de Infantería patrullaban el distrito y, contrario a todos los terrores imaginados, se comportaban con una disciplina y humanidad que desconcertaba a las mujeres alemanas. Ayudaban a limpiar escombros, compartían raciones e incluso jugaban con los niños que poco a poco salían de sus escondites. Greta observaba todo esto con una mezcla de alivio y confusión. Durante años le habían enseñado a temer y despreciar a estas personas. La propaganda nazi había sido implacable, pintándolos como subhumanos, como bestias sin alma ni razón. Pero lo que veía frente a ella contradecía cada palabra de ese veneno. Una tarde, mientras intentaba reparar la ventana rota de su apartamento, William apareció nuevamente. Traía herramientas y, sin decir mucho, comenzó a ayudar. Sus manos eran hábiles, trabajando con precisión mientras silbaba una melodía suave. Greta lo observaba desde el lado, sin saber qué decir. «¿Usted tiene familia?», preguntó finalmente en un alemán lento, tratando de usar las pocas palabras en inglés que conocía. William se detuvo y sacó una fotografía gastada de su bolsillo. Se la mostró. Una mujer sonriente con 2 niños pequeños, uno en cada brazo. «Mi esposa, Sara. Mis hijos, James y Ella», dijo con orgullo evidente en su voz. Greta sintió un nudo en la garganta. Este hombre tenía su propia familia esperándolo al otro lado del mundo, y sin embargo aquí estaba, mostrando bondad a extraños que hasta hace poco eran sus enemigos. «Mi esposo murió», dijo ella, señalando una fotografía enmarcada de Franz que aún colgaba torcida en la pared. William asintió con solemnidad, su expresión comprensiva. «La guerra. Mala para todos», dijo simplemente. En las semanas que siguieron, Greta comenzó a conocer a más soldados de la unidad de William. Había Marcus, un joven de 20 años de Chicago que tocaba el armónica y entretenía a los niños del vecindario con melodías alegres. Estaba también el sargento Johnson, un hombre mayor y serio de Mississippi que organizó una distribución de alimentos para las familias más necesitadas. Y Robert, un enfermero de Carolina del Norte que atendía gratuitamente a cualquiera que necesitara cuidados médicos, sin importar si habían sido enemigos días atrás. Las hermanas Weber, inicialmente las más temerosas del grupo, fueron las primeras en comenzar a interactuar más abiertamente con los soldados. Helga, que había estudiado algo de inglés antes de la guerra, comenzó a servir como traductora informal. A través de conversaciones fragmentadas y gestos, las historias comenzaron a fluir en ambas direcciones. Una noche, sentados alrededor de un fuego improvisado en el patio del edificio, Marcus les contó sobre su vida en Chicago. Habló de la segregación, de cómo no podía entrar a ciertos restaurantes o usar ciertas fuentes de agua debido al color de su piel. Helga traducía con dificultad, pero el mensaje era claro. Estos hombres, que habían venido a liberar Europa de la tiranía, vivían bajo su propia forma de opresión en casa. «Nos dijeron que ustedes eran monstruos», admitió Margarete una noche, su voz apenas un susurro. «Nos dijeron que si venían, nos harían cosas terribles». William la miró directamente a los ojos, sin ira, solo con una tristeza profunda. «A nosotros nos dicen lo mismo en casa», respondió. «Que somos animales, que somos peligrosos. Pero aquí estamos, solo hombres tratando de sobrevivir y hacer lo correcto». Greta comprendió entonces la magnitud de la mentira en la que había vivido. No solo habían sido engañadas sobre estos soldados específicamente, sino sobre la naturaleza misma de la humanidad. El odio que les habían enseñado era un espejo del odio que estos hombres enfrentaban en su propio país. Y sin embargo, ellos respondían con compasión. Un día,
El sargento Johnson organizó una clínica médica temporal en el edificio. Robert y otros enfermeros atendieron a docenas de residentes, tratando heridas, enfermedades y desnutrición. Frau Müller, quien había sufrido una infección grave en su pierna, fue tratada con antibióticos que probablemente le salvaron la vida. «No puedo creer que estén haciendo esto por nosotros», le dijo a Greta mientras esperaban su turno. «Después de todo lo que nuestro país les hizo, después de todo lo que nos dijeron sobre ellos». Greta asintió. La transformación en su pensamiento había sido gradual, pero profunda. Cada interacción, cada acto de bondad, había ido desmoronando los muros de prejuicio que años de propaganda habían construido. Ana, que al principio había temido a los soldados, ahora corría hacia William cada vez que lo veía, gritando «¡Señor William!» con alegría infantil. Él siempre tenía algo para ella, un caramelo, un pequeño juguete improvisado o simplemente una sonrisa cálida. Greta veía en esas interacciones un futuro diferente, uno donde su hija no heredaría el odio que había envenenado su propia generación. Sin embargo, no todo era armonía. Algunos vecinos se mantenían distantes, aferrados a sus viejos prejuicios. Herr Schmidt, del tercer piso, se negaba a aceptar ayuda de los soldados negros, prefiriendo pasar hambre antes que rebajarse. Su esposa, sin embargo, aceptaba secretamente las raciones que Greta le pasaba, consciente de que su orgullo no podía alimentar a sus hijos. Una tarde, mientras Greta ayudaba a organizar los suministros que los soldados habían traído, escuchó una conversación entre William y Marcus que la impactó profundamente. «¿Crees que algo cambiará cuando volvamos a casa?», preguntó Marcus, su voz llena de esperanza juvenil. William suspiró, su mirada perdida en el horizonte destruido de Berlín. «Quiero creer que sí, muchacho. Peleamos por la libertad aquí. Tal vez cuando volvamos, la gente vea que merecemos la misma libertad allá». «Pero el sargento Johnson dice que probablemente nada cambie», continuó Marcus. «Dice que volveremos a los asientos traseros del autobús, a las fuentes de agua separadas, como si nunca hubiéramos estado aquí». «Quizás», admitió William, «pero cada pequeña bondad que mostramos aquí, cada vida que tocamos, es una semilla. No sé qué crecerá de ello, pero tiene que significar algo». Greta se alejó de la conversación con lágrimas en los ojos. Estos hombres, que habían mostrado tanta humanidad hacia sus antiguos enemigos, tendrían que volver a un país que los trataba como ciudadanos de segunda clase. La ironía era cruel y desgarradora. Los meses pasaron y la vida en Berlín comenzó a estabilizarse lentamente. Los escombros se limpiaron poco a poco. Las tiendas comenzaron a reabrir y la gente empezó a reconstruir no solo sus hogares, sino también sus vidas. La presencia de los soldados aliados se volvió parte de la nueva normalidad. Greta consiguió trabajo en una panadería que había logrado reabrir gracias a los suministros proporcionados por los militares. Cada mañana horneaba pan, que luego se distribuía entre los vecindarios más afectados. William y su unidad pasaban regularmente, y la relación entre ellos y la comunidad se había vuelto genuinamente cordial. Una tarde de verano, mientras el sol pintaba las ruinas de Dorado, se organizó una pequeña celebración en el patio del edificio. Alguien había encontrado un fonógrafo que aún funcionaba y algunos discos viejos. La música llenó el aire y por primera vez en años hubo risas y baile. Marcus tocaba su armónica, complementando las melodías del fonógrafo. Los niños corrían entre los adultos, jugando a juegos simples que habían olvidado durante los años de guerra. Helga bailaba con uno de los soldados, su risa clara y genuina. Incluso Frau Müller, quien había sido tan reservada al principio, sonreía mientras observaba la escena. William se acercó a Greta,
quien observaba todo desde un lado con Ana dormida en sus brazos. «Es bueno ver sonrisas», dijo él en su alemán mejorado. Hacía mucho que no veía tantas. «Gracias», respondió Greta, y en esa palabra puso todo el peso de su gratitud, no solo por la ayuda material, sino por la lección de humanidad que él y sus compañeros le habían enseñado. Por todo. William asintió, entendiendo lo que ella realmente quería decir. «Todos somos solo personas tratando de llegar a casa», dijo suavemente. «No importa de dónde venimos o cómo nos vemos». A medida que el verano avanzaba, llegaron noticias de que la 92ª División pronto sería reubicada. Las despedidas comenzaron a sentirse inevitables. Greta se dio cuenta de que estos hombres, que habían llegado como conquistadores temidos, se iban como amigos valorados. El día antes de la partida de la unidad, Greta organizó una pequeña reunión en su apartamento. Había logrado reunir suficientes ingredientes para hacer un pastel simple, algo que pudiera expresar su agradecimiento. William, Marcus, Robert y el sargento Johnson vinieron junto con las hermanas Weber y Frau Müller. «Queremos que sepan», comenzó Helga, traduciendo las palabras que todas las mujeres habían ensayado, «que llegaron como lo desconocido y temido, pero se van como amigos. Nos enseñaron que el odio que nos habían inculcado era una mentira. Nos mostraron que la humanidad no tiene color. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de escribir cartas, aunque todos sabían que la distancia y las circunstancias probablemente lo harían difícil, pero el impacto de estos encuentros ya estaba grabado permanentemente en sus corazones». William le dio a Ana una pequeña muñeca de trapo que había hecho él mismo durante las noches de guardia. «Para que recuerdes que el mundo es más grande y más bondadoso de lo que a veces nos quieren hacer creer», le dijo a Greta mientras Ana abrazaba el regalo. A la mañana siguiente, las mujeres y los niños del edificio se reunieron en la calle para despedir a los soldados. Los camiones militares estaban listos, los motores rugiendo suavemente. Uno por uno, los soldados se despidieron, algunos con palabras, otros solo con gestos que decían más que cualquier discurso. Cuando el último camión desapareció por la esquina, Greta sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Estos hombres habían venido de un lugar donde enfrentaban su propia opresión, y sin embargo, habían elegido mostrar compasión en lugar de venganza, bondad en lugar de crueldad. «Mamá, ¿volverán el señor William y sus amigos?», preguntó Anna sosteniendo su muñeca nueva. «Quizás no, cariño», respondió Greta honestamente. «Pero lo que nos enseñaron se quedará con nosotros para siempre». En los años que siguieron, mientras Berlín se reconstruía y Alemania enfrentaba el peso de su pasado, Greta mantuvo la lección que había aprendido. Crió a Ana con la convicción de que cada persona merecía ser juzgada por sus acciones y carácter, no por el color de su piel o su origen. Cuando Ana preguntaba sobre la guerra, Greta le contaba no solo sobre la destrucción y el sufrimiento, sino también sobre los hombres que habían mostrado que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar. Las hermanas Weber abrieron una pequeña escuela donde enseñaban a los niños no solo las materias tradicionales, sino también sobre tolerancia y comprensión. Helga, en particular, se volvió una defensora vocal contra el prejuicio, usando su experiencia como testimonio del daño que causa la propaganda y el odio sistemático. Frau Müller, quien había sido salvada por la atención médica de Robert, dedicó sus últimos años a trabajar con organizaciones que ayudaban a refugiados y personas desplazadas, sin importar su origen. Decía que había aprendido que la compasión no tiene fronteras. Años más tarde, cuando Ana tenía 17 años, encontró la fotografía que William le había mostrado a su madre ese día en el apartamento. De alguna manera, en la confusión de la partida, la foto se había quedado,
quizás deliberadamente dejada atrás, como un recordatorio. «Cuéntame otra vez sobre el señor William», le pidió Anna a su madre una tarde, sosteniendo la fotografía gastada. Y Greta le contó, no por primera vez ni por última, sobre cómo había esperado violencia y encontrado humanidad. Le contó sobre los hombres que habían venido de lejos, cargando sus propias heridas y opresiones, y aún así eligieron plantar semillas de bondad en tierra enemiga. «El odio es enseñado», le dijo Greta a su hija, «pero también puede ser desaprendido. Esos hombres nos enseñaron eso. Nos mostraron que cuando vemos más allá de lo que nos dicen que debemos temer, encontramos que todos sangramos igual, todos sufrimos igual y todos merecemos igual dignidad». Anna guardó la fotografía cuidadosamente, sabiendo que era más que un simple objeto. Era un testimonio de un momento en la historia donde los muros del prejuicio fueron desafiados por actos simples de bondad humana. Décadas más tarde, cuando Anna era ya una mujer adulta con sus propios hijos, llevó a su familia a visitar el sitio donde había estado el viejo edificio de apartamentos. Había sido reconstruido, modernizado, casi irreconocible, pero para ella el lugar aún resonaba con las lecciones de aquellos días. «Aquí fue donde aprendí que el miedo al otro es una ilusión», les dijo a sus hijos. «Tu abuela me enseñó eso, y antes de ella, unos hombres valientes que vinieron de muy lejos le enseñaron a ella». La historia de Greta y William se convirtió en una de muchas historias similares que emergieron de ese período, cada una un pequeño testimonio del poder transformador del contacto humano genuino. En una época marcada por el odio sistematizado y la propaganda deshumanizante, estos encuentros representaron grietas en el muro del prejuicio, permitiendo que la luz de la comprensión mutua penetrara. Los soldados negros de las fuerzas aliadas enfrentaron una paradoja cruel. Pelearon por la libertad en Europa mientras sus propias comunidades en Estados Unidos aún enfrentaban segregación y discriminación. Sin embargo, muchos de ellos eligieron responder no con amargura sino con gracia, mostrando a través de sus acciones que el verdadero carácter de una persona se revela no en los momentos de triunfo, sino en cómo trata a aquellos que están a su merced. Para las mujeres alemanas como Greta, estas interacciones representaron un despertar doloroso pero necesario. Habían sido alimentadas con mentiras durante años, enseñadas a temer y despreciar basándose únicamente en características superficiales. Ver esas mentiras desmoronarse frente a la realidad de la bondad humana fue al mismo tiempo liberador y humillante. El patio donde alguna vez celebraron juntos, donde la música mezcló culturas y las risas trascendieron idiomas, se convirtió en un símbolo silencioso de lo que podría ser posible si la humanidad eligiera la comprensión sobre el odio. Aunque los muros físicos del edificio eventualmente fueron derribados y reconstruidos, el impacto de aquellos días permaneció en las memorias y corazones de quienes los vivieron. Greta vivió hasta los 86 años y en sus últimos días, cuando las memorias recientes se desvanecían, las memorias de aquellos meses después de la guerra permanecían vívidamente claras. Recordaba la textura del chocolate que William le había dado a Anna, el sonido de la armónica de Marcus, la gentileza en los ojos del sargento Johnson mientras organizaba la distribución de alimentos. «Esperábamos violencia», le dijo a Anna en una de sus últimas conversaciones lúcidas. «Nos habían preparado para lo peor, y en cambio encontramos profesores que nos enseñaron sobre nuestra propia capacidad de estar equivocados, sobre nuestra habilidad de cambiar, de crecer. Esa lección, pasada de generación en generación, se convirtió en el verdadero legado de aquellos encuentros. No solo una historia sobre un momento específico en el tiempo, sino un recordatorio perpetuo de que el prejuicio
se mantiene solo en la ignorancia y el aislamiento. Cuando la gente se encuentra cara a cara, cuando las historias se comparten y la humanidad común se reconoce, los muros del odio comienzan a agrietarse. Los niños que jugaron con los soldados en las calles de Berlín crecieron para convertirse en adultos que recordaban que aquellos a quienes les habían enseñado a temer se habían convertido en sus protectores y amigos. Llevaron esas memorias hacia adelante, influyendo en sus propias decisiones sobre cómo criar a sus hijos, cómo interactuar con aquellos diferentes a ellos, cómo resistir las nuevas formas de propaganda y división que inevitablemente surgirían. En archivos históricos y testimonios grabados, las voces de mujeres como Greta permanecen confesando cómo sus visiones fueron transformadas. Sus palabras sirven como advertencia y esperanza. Advertencia sobre cuán fácilmente el miedo puede ser manipulado y sembrado, y esperanza sobre cuán rápidamente puede disolverse frente a la humanidad genuina. William Thompson regresó a Alabama, a su esposa Sarah y sus hijos James y Ella. Enfrentó el regreso a la segregación, a las leyes Jim Crow, a un país que no había cambiado tanto como él esperaba, pero llevó consigo las memorias de Berlín, de las mujeres y niños alemanes que habían visto más allá de su piel para reconocer su humanidad. Esas memorias le dieron fuerza en los años difíciles que siguieron. Marcus de Chicago se convirtió en músico, tocando su armónica en clubes de jazz, cada melodía llevando ecos de aquellas tardes en patios berlineses. Robert continuó su trabajo como enfermero, atendiendo a todos sin distinción, sabiendo por experiencia personal que la compasión no tiene fronteras. El sargento Johnson vivió lo suficiente para ver el movimiento de derechos civiles, para presenciar cambios que había soñado, pero dudado que vería. En entrevistas sobre su servicio militar, siempre mencionaba Berlín, siempre hablaba sobre cómo incluso en las ruinas de una ciudad devastada por la guerra, había encontrado momentos de conexión humana genuina que trascendían todas las barreras construidas por el hombre. Las cartas prometidas se escribieron, aunque irregularmente. Greta y William mantuvieron correspondencia por algunos años, actualizándose mutuamente sobre sus vidas, compartiendo fotografías de niños que crecían. Cada carta era un puente sobre el océano, un recordatorio de que la amistad forjada en circunstancias extraordinarias podía persistir incluso cuando esas circunstancias se desvanecían en memoria. En una de las últimas cartas que intercambiaron, William escribió: «A menudo pienso en aquellos días en Berlín. El mundo nos había enseñado a ambos a temerle al otro, pero descubrimos que el miedo es solo una cortina de humo. Detrás de ella, somos solo personas tratando de vivir, amar y encontrar significado en este mundo complicado». Greta guardó esa carta hasta el final de sus días, leyéndola cuando necesitaba recordar que el cambio era posible, que los corazones podían abrirse incluso después de haber sido cerrados por años de propaganda y miedo. La historia de estos encuentros entre soldados negros estadounidenses y mujeres alemanas después de la Segunda Guerra Mundial es un capítulo a menudo pasado por alto en los libros de historia. Sin embargo, representa algo profundamente importante: la capacidad humana para superar el condicionamiento del odio cuando se enfrenta con la realidad de nuestra humanidad compartida. No fue un proceso simple ni universalmente exitoso. Muchos permanecieron aferrados a sus prejuicios, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Pero para aquellos que permitieron que sus mentes cambiaran, que eligieron ver a las personas como individuos en lugar de estereotipos, la transformación fue profunda y duradera. El edificio donde Greta vivió, donde William reparó ventanas y Marcus tocó su armónica, ya no existe en su forma original.
pero las lecciones aprendidas en sus pasillos y patios continúan resonando. Cada generación que escucha estas historias recibe un regalo: la comprensión de que el odio no es inevitable, que el miedo puede ser desaprendido y que la humanidad común que compartimos es más fuerte que cualquier fuerza que intente dividirnos. Anna, la niña que una vez tuvo miedo y luego llegó a considerar a William como un amigo querido, dedicó parte de su vida adulta a documentar estas historias. Entrevistó a otras mujeres que habían tenido experiencias similares, recopilando testimonios que ahora sirven como archivo histórico. Su trabajo asegura que las voces de aquellos que esperaban violencia, pero encontraron humanidad, no se pierdan en el polvo del tiempo. En uno de sus últimos proyectos, Anna organizó un encuentro entre veteranos estadounidenses y residentes alemanes de la posguerra. El evento reunió a personas mayores de ambos lados, algunos viéndose por primera vez en más de 50 años. Las lágrimas fluyeron libremente, al igual que las risas y las historias. Un veterano, ahora en sus 80, compartió: «Nos entrenaron para la guerra, para pelear, pero nadie nos entrenó para lo que encontramos: personas rotas, asustadas, que necesitaban ayuda. Tuvimos que encontrar nuestra propia humanidad en medio de toda esa destrucción, y creo que muchos de nosotros la encontramos». Una mujer alemana de edad similar respondió: «Nos enseñaron a odiar, a temer, pero cuando el odio quedó cara a cara con la bondad, el odio no pudo sostenerse. Esos soldados nos salvaron no solo de la guerra, sino de nosotros mismos, de nuestros propios prejuicios». El intercambio capturó la esencia de lo que había sucedido en aquellos meses cruciales después de la guerra. Un encuentro entre humanidades que había sido negado por la propaganda y el conflicto, pero que finalmente prevaleció porque, en última instancia, el instinto humano hacia la compasión puede ser más fuerte que el condicionamiento hacia el odio. A medida que el siglo XXI avanzaba, las lecciones de estos encuentros se volvieron aún más relevantes. En un mundo todavía dividido por líneas de raza, nacionalidad, religión y política, las historias de Greta, William y tantos otros como ellos ofrecen una luz guía. Demuestran que el cambio es posible, que los prejuicios pueden ser desafiados y superados, y que la valentía a veces se manifiesta no en campos de batalla, sino en la apertura de corazones cerrados. Las fotografías de aquella época muestran rostros marcados por la guerra, ojos que han visto demasiado sufrimiento. Pero en algunas de esas fotografías, capturadas en momentos robados de normalidad y alegría, se puede ver algo más: la esperanza. Niños sonriendo junto a soldados, mujeres compartiendo comidas escasas con hombres que vinieron como conquistadores, pero permanecieron como amigos. Estas imágenes son más que documentos históricos. Son prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido y el futuro era incierto, la humanidad encontró formas de conectarse, de recordarse mutuamente que somos más similares que diferentes. El legado de William Thompson, Marcus, Robert, el sargento Johnson y todos los otros soldados que eligieron la compasión sobre la venganza vive no solo en memoriales o libros de historia, sino en las vidas que tocaron y transformaron. Cada acto de bondad fue una semilla plantada, y algunas de esas semillas germinaron en formas que ellos nunca pudieron haber imaginado. Greta Hoffmann, quien comenzó aquellos días en un sótano oscuro esperando lo peor, terminó sus días en la luz, rodeada de familia que llevaba consigo las lecciones que ella había aprendido. Su transformación de miedo a comprensión, de prejuicio a aceptación, fue replicada en incontables corazones a través de las ruinas de la posguerra europea. La historia no fue perfecta. Hubo dificultades, malentendidos, momentos de tensión.
El cambio no fue universal ni permanente en todos los casos, pero el hecho de que ocurrió, de que fue posible, es en sí mismo una lección poderosa. Cuando Ana le explicaba a sus nietos sobre aquellos días, siempre concluía con las mismas palabras que su madre le había dicho: esperábamos violencia porque nos habían enseñado a esperar lo peor de aquellos que eran diferentes. Pero en cambio, encontramos maestros que nos enseñaron sobre nuestra propia capacidad de estar equivocados y nuestra habilidad de aprender. El mayor regalo que recibimos no fue la comida o la protección, aunque esas cosas salvaron nuestras vidas. El mayor regalo fue la lección de que el odio es una elección y la compasión también lo es. Y cuando tenemos el valor de elegir la compasión, incluso después de años de haber elegido el odio, podemos cambiar no solo nuestras propias vidas, sino el curso del futuro. En bibliotecas y archivos, en museos y monumentos, la historia de este encuentro improbable continúa siendo contada. No como un cuento de hadas donde todo terminó perfectamente, sino como un testimonio realista de cómo el cambio real sucede, lenta y dolorosamente, pero posible cuando las personas eligen ver la humanidad en el otro. Los soldados negros estadounidenses que sirvieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial enfrentaron una paradoja cruel, pero también fueron parte de un momento histórico único. Mientras peleaban contra el fascismo en el extranjero, sus propias comunidades en casa aún luchaban por derechos básicos. Sin embargo, muchos de ellos eligieron responder a esta injusticia no con amargura, sino con gracia, mostrando un carácter que desafió todos los estereotipos racistas de la época. Las mujeres alemanas que transformaron sus visiones no se convirtieron en heroínas de un día para otro. Muchas lucharon con la vergüenza de haber creído las mentiras, con la culpa de haber participado, aunque fuera pasivamente, en un sistema basado en el odio. Pero eligieron aprender, crecer y cambiar, y esa elección merece reconocimiento. En los años finales de sus vidas, tanto veteranos como supervivientes civiles a menudo reflexionaban sobre aquellos días con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por todo lo que se perdió, por las vidas destruidas, por el tiempo desperdiciado en odio. Gratitud por las lecciones aprendidas, por las conexiones humanas forjadas en las cenizas de la destrucción, por la prueba de que el cambio es posible. William Thompson falleció en 1987, a los 70 años. En su funeral, entre las muchas personas que vinieron a presentar sus respetos, había una carta enmarcada, escrita en alemán con traducción al inglés. Era de Ana, la niña a quien él había dado chocolate tantos años atrás, ahora una mujer adulta. La carta decía: «Querido señor William, nunca te conocí de adulta, pero tu presencia en mi vida de niña dio forma a la mujer que me convertí. Mi madre me habló de ti hasta su último día, siempre con cariño, siempre con gratitud. Me enseñó que el verdadero valor no se encuentra solo en la batalla, sino en cómo tratamos a aquellos que están a nuestra merced. Tú eras valiente en ambas formas. Gracias por mostrarle a una niña asustada que el mundo podía ser amable, y a su madre que los prejuicios podían ser desaprendidos. Tu legado vive en nuestra familia y vivirá en las generaciones venideras». Esa carta, junto con la fotografía gastada que William había dejado atrás todos esos años, fue enterrada con él. Símbolos tangibles de cómo una vida puede tocar otras a través de océanos y décadas. La historia de Esperaban violencia no es solo sobre un momento en el tiempo. Es sobre la capacidad humana perpetua para superar nuestros peores instintos y abrazar nuestros mejores. Es sobre el poder del contacto humano directo para desmantelar las mentiras del prejuicio. Y es sobre la responsabilidad que cada generación tiene de elegir conscientemente la comprensión sobre el odio, la apertura sobre el miedo.
En las calles de Berlín hoy, turistas caminan sobre adoquines que una vez temblaron bajo el peso de tanques y bombardeos. La ciudad ha sido reconstruida, moderna y vibrante, pero en ciertos rincones, placas y monumentos recuerdan los días oscuros y, ocasionalmente, también los momentos de luz que brillaron en esa oscuridad. Una de esas placas, instalada por iniciativa de Ana décadas después de los eventos, lleva una inscripción simple. En este lugar, enemigos se convirtieron en amigos, y el odio aprendido fue desaprendido. Que nunca olvidemos que el cambio es posible cuando elegimos ver la humanidad en el otro. Las palabras están escritas en 3 idiomas: alemán, inglés y español, un reconocimiento de que las lecciones de ese tiempo y lugar son universales y atemporales.